vieron crecer algo extraño en el cuello de un bebé encontrado en la basura. Los médicos quedan sin palabras. Cuando encontraron a esta pequeña criatura, no creyeron que pudiera sobrevivir, pues sus probabilidades de vida eran muy bajas, debido a que todo indicaba a que había pasado toda la noche en la intemperie junto a un basurero. Pero aquello no era lo peor, sino el extraño bulto que crecía debajo de su mentón. Ahora los médicos debían determinar de qué se trataba, y las autoridades buscaban incansablemente a los responsables. Las temperaturas en aquella época del año podían llegar a -2 grados centígrados o incluso menos, por lo que había sido un verdadero milagro que aquella bebé se encontrara viva. Pero, ¿cómo habían podido dar con ella si se hallaba dentro de un solitario callejón junto a un contenedor de basura? Verás, Roger era un vagabundo que pasaba por el lugar y se dedicaba a reciclar basura para vivir. Él había encontrado a la niña envuelta en una maraña de mantas y tras escucharla llorar desesperada, no pudo dejarla tirada en aquel lugar, cargándola entre sus brazos y llevándola al hospital que se encontraba a unas cuantas cuadras de distancia. Pues ella, a pesar de encontrarse expuesta a aquella baja temperatura, estaba ardiendo en fiebre, y era un milagro que sus pequeños pulmones hubieran soportado por tanto tiempo. Cuando este hombre llegó hasta el hospital con una bebé en brazos, los médicos de turno se horrorizaron al creer que él era el responsable de que la pequeña se encontrara en aquella situación tan precaria, juzgándolo sin saber que Roger había sido quien le acababa de salvar la vida. Lamentablemente, el hombre fue señalado sin pruebas y llamaron a las autoridades, sin antes escuchar su versión de los hechos, siendo intervenido al poco tiempo. El hombre se encontraba muy asustado y temía haberse metido en problemas cuando solo intentaba ayudar. Así que entre lágrimas narró a los agentes lo que realmente había sucedido, y estos se llevaron una gran sorpresa al saber que él solo había recogido a la bebé, quien llevaba abandonada muchas horas en medio de un callejón. Todo aquello sucedió mientras la enfermera Nancy Simon acunó a la pequeña a quien habían bautizado como Milagros entre sus brazos, y al mirarla no pudo creer cómo la madre de esta niña había sido tan cruel para dejarla de aquella manera. Pero de pronto gritó espantada en busca de ayuda de sus compañeros de guardia, pues al descubrir a la recién nacida pudo ver algo que había comenzado a crecer en su cuello, justo debajo de su mandíbula. Después de aquel momento, los médicos y autoridades tuvieron una nueva misión: descubrir lo que había sucedido con aquella pequeña y quiénes habían sido los responsables. Todo el personal puso su empeño para averiguar lo que pasaba con aquella niña, trabajando a contratiempo para poder salvar su vida. Los chequeos que le hicieron a la pobre criatura fueron incontables, descubriendo finalmente lo que tenía debajo del mentón. Todo gracias a una ecografía en la cual se pudo visualizar un objeto extraño en el interior de su cuerpo. Esto le había producido una terrible infección, la cual había sido la causante de que tuviera tanta calentura. Desesperados, pues aquello podría afectar su pequeño cerebro, los médicos sometieron a la pobre bebé a una cirugía, en la cual tuvieron que hacer hasta lo imposible para sacar lo que se encontraba incrustado en su mandíbula, para así poder limpiar la zona inmediatamente. Todo parecía indicar que aquel objeto se había incrustado en aquel mismo callejón, cuando la persona que decidió dejarla allí la aventó a su suerte al contenedor de basura. Las autoridades ahora tenían muchos más motivos para indagar en el caso,
así que comenzaron la investigación. La persona responsable de aquel terrible acto no había contado con que en la zona en donde había dejado a la pequeña Milagros tenían cámaras de vigilancia, por lo que pudieron dar con el momento exacto cuando una mujer de unos 50 años llevaba a la bebé en brazos y la arrojaba sin compasión alguna. Gracias a la gran tecnología con la que contaban las autoridades de aquel país, pudieron reconocer su rostro y compararlo en el sistema, dando de esta manera con Carla Gutiérrez, una madre de familia de una posición social muy adinerada. Aquella era una completa locura. ¿Qué relación tenía aquella exitosa mujer con la criatura que había arrojado en la basura? Los agentes tuvieron la respuesta a las pocas horas, pues encontraron que su hijo había registrado hace pocos días a una bebé como suya. El muchacho tenía apenas 17 años, así que lo más probable era que se tratara de su propia nieta. Las autoridades llegaron en medio de la noche a aquella casa, con una orden para llevarse a Carla Gutiérrez a declarar, pero ésta se negó rotundamente y se resistió, pues ella juraba que a su pequeña nieta se la habían arrebatado de las manos en medio de la calle, o al menos esa era la versión que le había contado a su hijo y a su nuera, una jovencita mucho menor que él, de una clase humilde, quienes habían creído todo lo que Carla les había contado entre lágrimas, pues no se imaginaban que ella tenía un corazón tan oscuro como para deshacerse de su propia nieta con el fin de separarlos para siempre. Verás, Carla jamás había estado de acuerdo con su relación, y la noticia de que pronto un bebé uniría para siempre a su hijo con aquella mujer tan insignificante le cayó de la peor manera, por lo que ella había tramado todo aquello creyendo que de esta manera se saldría con la suya. Pero la mujer no contaba que esta vez las autoridades serían muy efectivas con su trabajo, dando con su paradero y responsabilizándola de todo. Carla fue llevada tras las rejas inmediatamente, hallándola culpable, pues por su terrible accionar, una pequeña estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Finalmente, los jóvenes padres acudieron desesperados al hospital en donde tenían a su bebé, y no pudieron creer cómo su pequeña, quien había llegado a este mundo tan saludable, ahora luchaba por su vida en una incubadora, mientras los médicos intentaban extraer poco a poco el gran bulto que se ubicaba en su cuello, producto de la terrible infección. Gracias a Dios y a las ganas que la pequeña Milagros tenía de seguir viviendo, la infección pudo ser controlada y lograron extirpar aquel bulto. Los padres lloraron y pidieron perdón a su pequeña hija por haber confiado en la persona equivocada, y como acto de agradecimiento decidieron buscar a Roger, el vagabundo quien había salvado la vida de su hija, pues él merecía un reconocimiento por su buen actuar. Finalmente, la familia acogió al hombre, quien era mucho más de fiar que la propia abuela de la pequeña, y juntos lograron sacar adelante a Milagros, quien pudo sobrevivir a esta terrible experiencia. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un abrazo muy grande y te espero como siempre con más videos como este. Hasta la próxima.